En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vemos en este video el último capítulo del libro de Don Columba Marmio. Jesucristo ideal del monje será el último video de esta serie. El título del video es, el título del capítulo, es La paz de Cristo triunfe en nuestros corazones. Y como subtítulo, el don de la paz resume en nosotros todas las obras de Cristo. La paz corona la armonía de toda la existencia monástica, religiosa, podemos decir nosotros. Es interesante que el capítulo 16 fue el del abandono, que es la cumbre de la caridad. El capítulo 17 fue el celo y el capítulo 18 la paz. Y es interesante, digo, porque tanto el celo como la paz son efectos de la caridad, como dice Santo Tomás. Bien, Don Columba Marmio siempre en cada capítulo hace una pequeña introducción y después puntos, ¿sí? Que en este caso son 4, nosotros vamos a dar simplemente 3, me parece. Tal vez el cuarto lo mencionemos. Bien, la introducción. La esencia de la vida religiosa es configurarse con Cristo, de modo tal de vivir plenamente unido a Él. Y el fruto de esta unión es la paz. ¿Sí? Es la paz. Bien, acá con el tema de paz, es como con el término paz, es como lo que pasa con el término amor, ¿no? Lo único importante es el amor, sí, pero depende de cómo lo entiendas. Si lo entendés bien, lo único importante es el amor, pero el amor se puede desfigurar y entender mal. Bien, la paz implica la unión plena con Dios, ¿no? Pero eso sí, entendés la paz bien, ¿no? Lo único importante es la paz, sí, si la entendés bien, porque si la entendés de cualquier modo, evidentemente no es así. Pero bueno, entonces vamos a tratar de entender bien lo que es la paz para darnos cuenta que el fruto último de la unión con Cristo es la paz. Bien, entonces ya si admitimos entonces que el fruto de la plena unión con Cristo es la paz, debemos decir que la vida religiosa es una vida de paz. Es una vida de paz. Y eso se ve, ¿no? Muchas veces la gente cuando visita una casa religiosa, cuando visita un monasterio, lo que dice le encanta o siente un cierto gozo por la paz que se vive ahí, ¿no? Pero bueno, hay que ver con qué profundidad esas personas ven esa paz, ¿no? Pero es verdad que la paz es el fruto de la plena unión con Cristo y la vida religiosa es unirse totalmente a Él y por consiguiente la vida religiosa es una vida de paz. Por eso cuando las personas al visitar una casa religiosa encuentran la paz, están encontrando algo que es esencial. En la medida que perciban esa paz con la profundidad que debe ser percibida. Bien, Cristo vino a traer la paz, ¿no?
Y eso ya desde el anuncio de los ángeles a los pastores, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. ¿No? La paz os dejo, mi paz os doy. ¿No? Cristo se está yendo y dice que nos deja la paz. Entonces es evidente que sí, que es verdad que la paz es el fruto de la unión con Cristo. Que la paz es la meta a la cual tiende la vida religiosa. Una vida sin paz implica evidentemente una vida que no ha llegado bien a la unión con Cristo y una vida que espiritualmente no es vivida con perfección. Entonces, debemos conocer qué cosa es esta paz, cuáles son las características de esta paz, de dónde debe venirnos esta paz. Esto es tan importante que San Benito une la búsqueda de la paz a la búsqueda de Dios, como dos finalidades que se apoyan mutuamente. Bien, entonces vamos a ver qué es esta paz que sabemos es el fruto de la unión con Cristo. Entonces, primer punto, ¿qué es la paz? La paz es la tranquilidad en el orden. No se trata aquí de la paz exterior. La paz de la que hablamos es definida por San Agustín como la tranquilidad en el orden. ¿Qué orden? Orden de las potencias inferiores a las superiores y de nosotros a Dios. Entonces en nosotros todas las facultades, las inferiores, toda nuestra sensibilidad, todas nuestras pasiones tienen que estar ordenadas a la inteligencia y a la voluntad, y la inteligencia y la voluntad ordenada a Dios mediante la fe y la caridad. Entonces cuando se da ese orden de las potencias inferiores a las superiores y ese orden de las potencias superiores a Dios, está todo, cada potencia se sacia en su plenitud y se encuentra ese reposo que es la paz, pero que evidentemente es fruto de la unión con Dios, de las potencias del hombre entre sí y de todas ellas con Dios. La paz es el resultado, dice Santo Tomás, de la unión de los diversos apetitos que tienen un solo objeto. Entonces, cuando mi sensibilidad quiere lo mismo que mi inteligencia, evidentemente ahí puede haber paz. Si mi inteligencia y mi sensibilidad quieren lo mismo que Dios, ahí va a haber paz. ¿No? Pero sobrevino el pecado y este orden admirable se trastocó. Ya no hay unión de los diversos apetitos, por el contrario, tendencias diversas y contrarias que se combaten mutuamente. La carne conspira contra el espíritu y éste contra la carne. Y de aquí la turbación. La paz pide la unión con Dios. Nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto mientras no repose en ti. Si nosotros no estamos unidos con Dios, nuestro corazón va a estar siempre inquieto y va a haber turbación entre nosotros, dentro nuestro, ¿no? Y va a haber turbación entre las diversas facultades, potencias nuestras.
Entonces tenemos que estar unidos con Dios necesariamente para que haya paz. Pero ¿cómo reposaremos en Dios si somos enemigos por el pecado? Evidentemente el pecado es contrario, absolutamente contrario a la paz. Jesús además es el príncipe de la paz. Por lo tanto, en la gracia de Jesucristo encontraremos el principio que nos origina la paz. ¿Sí? Esa paz que implica la unión nuestra con Dios y por consiguiente la unión entre todas nuestras potencias entre sí, va a ser conseguida en la medida que estemos unidos a Cristo, porque Cristo es el príncipe de la paz. El camino necesario para unirnos con Dios, el camino necesario que nos da la paz es Cristo. En la gracia de Jesucristo encontraremos el principio del que se origina la paz. Tal es, pues, el orden admirable establecido por Dios. Cristo, como cabeza de todos los elegidos, es para cada uno de ellos fuente de la gracia y causa de la paz. Evidentemente que si yo estoy unido a Dios por medio de Cristo, estoy unido a Cristo y no estoy en paz, es porque evidentemente tengo afectos desordenados y todavía no estoy plenamente unido a Él. Y entonces son los afectos desordenados los que me hacen que esa paz no sea perfecta. Pero en la medida que yo esté plenamente unido a Dios y plenamente unido a Cristo, mi alma va a estar en paz. Fuera de este orden, todo es desorden, inseguridad para las almas. Los que rechazan a Dios no pueden encontrar la paz. No hay paz en los impíos. Pueden, indudablemente, satisfacer ciertos deseos. Pueden ver saciada hasta cierto punto su sed de placeres, de honores, de ambición. Pero, como dice Santo Tomás, eso no causa más que una paz falsa y aparente, que dura muy poco. Su corazón, ¿sí? El que puso su felicidad en el placer, ¿sí? Encuentra el placer, goza de ese placer y tiene cierta paz. Igualmente, su corazón permanece vacío, aún después de agotar todas las fuentes de gozo natural que proporciona la criatura, porque las aspiraciones profundas del corazón exceden a todos los bienes sensibles. No se imaginen que estamos hablando del tipo superpecador que pone su felicidad en los placeres de la carne pecaminosos, sino que puede ser tranquilamente la religiosa que pone su placer, su felicidad y su paz en ciertas criaturas, ¿sí? Que me tengan en cuenta, que la madre esté contenta conmigo, que las otras monjas me admiren, ser queridas por todas. Bien, y ahora soy querida por todas, la madre me admira, puedo encontrar cierta paz, el corazón igual queda vacío. Esa paz es aparente, ilusoria, en el fondo chiquitita y dura poco. Entonces, si no ponemos nuestra felicidad en Dios y por consiguiente no alcanzamos la paz que es la unión con Dios, es inútil cuanto hagamos. Nuestro corazón fue creado para Dios. Fuera de Dios encontraremos solamente una paz efímera e ilusoria. Para buscar, para gozar verdaderamente de esta paz, es necesario no solo buscar a Dios, sino buscarle como
Él quiere. Esto es en Cristo. La paz la vamos a encontrar solamente cuando aceptemos el camino de santidad que Dios ha dispuesto para nosotros, porque hay que unirnos a Dios como Él quiere, no como nosotros queremos. Si nos queremos unir a Dios como nosotros queremos y no como Él quiere, no va a haber jamás unión de voluntades con Dios. Y entonces no se va a alcanzar esta paz. Punto 2. ¿Cómo nos conformamos al orden divino? A lo que Dios quiere de nosotros. Para conformarnos al orden divino, lo primero es vivir de la fe, y particularmente de la fe en Cristo. Tener fe, ¿sí? Ante la diversidad, ante las dificultades, ante los sufrimientos, evidentemente es necesario tener fe. Esta fe debe ser práctica, no solamente teórica, de modo tal de que debe influir sobre nuestras actitudes prácticas. Bien. Debe abarcar todo nuestro ser, todos los ámbitos de nuestro ser y de nuestro obrar. Y debe tener por objeto todo lo que se relaciona con Cristo. Y pone este ejemplo el autor. Hay algunos que se limitan a adorar a Cristo personalmente, o sea, a Él, pero se niegan a reconocerle representado en la iglesia. Y entonces estas almas no encuentran la paz, están en conflicto, pues están fuera del orden establecido. 3. Esta paz es inalterable. O sea, realmente cuando uno encuentra bien esta paz, no hay nada que la pueda mover. Mientras nos entreguemos totalmente a Dios, esta paz no la puede alterar ni el diablo, ni el mundo, ni las tentaciones, ni las contrariedades, ni las penas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Ni aun los pecados pasados pueden turbar al alma arraigada en la paz. Experimentará ciertamente un gran pesar de haber ofendido al Padre Celestial, de haber ocasionado la pasión de Jesucristo y contristado al Espíritu del amor. Pero este dolor será sin agitación, ¿sí? Lo dice mucho Santa Teresa, sin ansiedad, sino sereno, en paz, porque sabe el alma que Jesús es el rescate del pecado, rescate de un precio infinito, que se hizo propiciación por todos los pecados del mundo. Ni la muerte misma, ni la muerte de uno mismo, podrá turbar al alma que solo busca a Dios. Bien, hasta acá el texto, o sea, el pequeñísimo resumen de las cosas que nos llamaron la atención del texto de Don Columba Marmio. Es interesante que así como hay veces que es difícil determinar si nosotros realmente tenemos un buen amor por Dios y por Cristo. Y eso lo podemos determinar más fácilmente por los efectos del amor, no directamente en el amor. Porque yo quiero que vengan muchas almas, yo quiero, ¿sí? ¿Cómo sé si hay orden, si hay desorden, si realmente es amor a Dios, si es amor a uno mismo, ¿no?
Entonces, por los efectos del amor, se pueden ver si ese amor es verdadero y grande, ¿no? Entonces, así podemos ver el celo. Si tenemos un celo posesivo, es más bien un amor de concupiscencia y desordenado. En cambio, si tenemos un celo generoso, es de un amor de amistad y bueno. Entonces, si la hermana está contenta que todas las hermanas hablen con la madre, porque la madre se da cuenta que así todo el mundo la quiere y la madre es honrada, eso muestra que tiene un amor por la madre, por un amor de amistad, entonces que la quiere bien, ordenadamente. Y tiene celo de que todas vayan a ver a la madre. En cambio la otra, que cada vez que alguna hermana va a ver a la madre se enoja porque quiere hablar solamente ella, sí, la quiere mucho, pero con un amor posesivo, evidentemente es un celo de concupiscencia, y entonces no es un amor verdadero y ordenado. Entonces, por el celo podemos ver si tenemos un buen amor o no. Bien, también lo podemos ver por la paz. Si perdemos la paz ante ciertas contrariedades, es señal de que el bien perdido en esas contrariedades está mezclado en nuestro fin con la búsqueda de Dios. Y entonces, viendo si perdemos o no la paz, si tenemos una paz firme, fuerte, o si nuestra paz es endeble, podemos ver cómo es nuestro amor. Entonces así nuestras alegrías y nuestras tristezas, ¿sí?, nuestros celos y nuestra paz o pérdida de la paz, nos puede llegar a mostrar el verdadero amor que tenemos. Bien, vamos a ver ahora para complementar un texto de Santo Tomás. En la Suma Teológica Seconda Seconde, en la cuestión 29, habla Santo Tomás sobre la paz. Estamos en los efectos del amor, de la caridad. Así como vimos el celo como efecto de la caridad, también la paz como efecto de la caridad. El primer artículo. ¿Es lo mismo paz y concordia? ¿Son la misma cosa, paz y concordia? Respondo, la paz implica concordia y añade algo más. De ahí que donde hay paz hay concordia, pero no al revés. Si entendemos en su verdadera acepción la palabra paz. La concordia es la concordia entre nosotros. En cambio, la paz le suma todo lo que es la paz interior. Evidentemente, una persona que no está en concordia con los otros, que se está peleando con los otros, no está en paz interior tampoco. Pero no es suficiente estar en concordia para estar en paz. Puede haber concordia y sin embargo internamente la persona está muy turbada, ¿no? De ahí que donde hay paz hay concordia, pero no al revés. La concordia propiamente dicha implica, es verdad, una relación a otro en el sentido de que las voluntades de varias personas distintas se unen en un mismo consenso. Pero ocurre, igualmente, que el corazón de la misma persona tiende a cosas diferentes. Entonces, si el corazón de la misma persona tiende a cosas diferentes, por más que no esté peleándose con los otros, no está en paz. Y esto, que el corazón de la misma persona tienda a cosas diferentes, puede ocurrir de dos modos. El primero, según las potencias apetitivas, y así el apetito sensitivo la más de las veces tiende a lo contrario del apetito racional, según se expresa el apóstol en Gálatas 5:7, la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu. Yo quiero hacer este sacrificio, pero la sensibilidad no.
no estoy en paz. El otro modo, en cuanto a la misma potencia apetitiva, se dirige a distintos objetos apetecibles que no pueden alcanzar a la vez. Y esto conlleva necesariamente contrariedad entre los movimientos del apetito. Entonces la misma potencia quiere cosas que no se pueden alcanzar a la vez. Entonces entra en conflicto la misma potencia. Por ejemplo, muchas veces una persona quiere dos cosas que no se pueden dar al mismo tiempo, ¿no? Quiere estar en paz con una persona y en paz con otra. Y eso es imposible porque implica actitudes contrarias. Quiero conservar el trabajo, ¿sí? Y quiero estar con mi familia. Quiero tener, ¿no? Y mucha plata y quiero dedicarle tiempo a mi familia con la misma potencia, ¿eh? No con potencias diversas. Bueno, y muchas veces es contradictorio. Ahora bien, la paz implica por esencia la unión de estos impulsos, ya que el corazón del hombre, aun teniendo satisfecho algunos de sus deseos, no tiene paz, en tanto desea otra cosa que no puede tener a la vez. Esa unión, la de todos los impulsos de la misma persona, no es, sin embargo, de la esencia de la concordia. Puede haber concordia habiendo esta falta de unión interior. De ahí que la concordia entrañe la unión de tendencias afectivas de diferentes personas, mientras que la paz, además de esa unión, implica la unión de apetitos en un mismo apetente. Entonces puede haber concordia, la gente normalmente llama paz a la concordia, ¿sí? No nos tiramos bombas, pero eso no implica que cada uno esté en paz, ¿no? Bien. Artículo 2. ¿Apetece en todas las cosas la paz? ¿Hay alguno que no quiera la paz? Y bueno, este artículo es paralelo a aquello de que todo el mundo quiere la felicidad. Evidentemente, todo el mundo quiere la felicidad. Capaz que algunos la ponen en el dinero, otro en los placeres, otro en el poder. Pero todos quieren la felicidad. Y la felicidad implica paz, porque es la consecución del bien que te da felicidad, pero esa consecución del bien que te da felicidad no se consigue plenamente. Ese bien no se consigue plenamente si no es en el reposo y en la tranquilidad, y por consiguiente en la paz. Yo no solamente quiero comer el helado, sino que lo quiero comer en paz, no mientras me persigue un león. Entonces, yo quiero comer, reposar en el helado y por consiguiente la paz. Entonces, del mismo modo que todo el mundo quiere la felicidad, todo el mundo quiere la paz. Así lo dice Santo Tomás, es necesario que quien tiene un deseo desee también la paz, ya que debe lograr el objeto apetecido tranquilamente y sin tropiezos. Y en eso precisamente consiste la paz, definida por San Agustín, tranquilidad en el orden. Las respuestas a las objeciones son interesantes. A la tercera, la paz consiste en la quietud y unión del apetito. Y así como puede haber apetito tanto del bien verdadero como del bien aparente, puede darse igualmente una paz verdadera y una paz aparente, dice Santo Tomás. Esta es la respuesta, no la objeción. Puede haber un bien verdadero y un bien aparente. Puede haber una paz verdadera y puede haber una paz aparente. La paz verdadera no puede darse ciertamente sino en el apetito del bien verdadero. Pues todo mal, aunque en algún aspecto parezca bien, y por eso en ese aspecto aquiete el apetito, tiene sin embargo muchos defectos, fuente de inquietud y de turbación.
De ahí que la verdadera paz no pueda darse sino en bienes y entre buenos. Entonces, la persona que no está en paz, sino que continuamente, sí, tiene momentitos de paz, pero vuelve a la turbación, momentito de paz, vuelve a la turbación, momentito de paz, vuelve a la turbación. La turbación interior, ¿no? Porque uno puede conservar la serenidad incluso en las tentaciones o en los fracasos, de todo. En el fondo, una cierta serenidad, ¿no? Pero cuando no hay nada de serenidad, y eso muchas veces indica que la persona no está buscando un bien verdadero. ¿Por qué? Porque la paz de los que no buscan el bien verdadero es solo aparente, no verdadera. Y la respuesta a las 4, la verdadera paz no puede tener por objeto sino el bien. Y como un verdadero bien se puede poseer de dos maneras, es decir, verdadero bien se puede poseer de dos maneras, es decir, perfecta o imperfectamente, así también hay una doble paz verdadera, una perfecta y una imperfecta. Perfecta e imperfecta. La verdadera paz perfecta consiste en el goce perfecto del bien supremo y que unifica y aquieta todos los apetitos. Este es el fin último de la criatura racional. La paz así perfecta, eso va a ser recién en el cielo. La paz imperfecta se da en este mundo, en donde verdadera, pero imperfecta, en donde, aunque la tendencia principal del alma repose en Dios, hay no obstante dentro y fuera cosas que contradicen y perturban esta paz. Entonces, esta persona puede tener una paz verdadera pero imperfecta, ¿sí? Pero es verdadera, entonces hay paz. En el fondo, hay una quietud y una serenidad, aunque en este momento tiene ciertas tristezas y está en lucha y está en ciertas preocupaciones. Pero eso no le quita en un fondo una serenidad, ¿no? Entonces se trata de una paz verdadera, pero imperfecta. Entonces capaz que entre estas dos personas, esta ahora parece serena y esta no. Pero la que parece serena tal vez esté en una paz falsa y esa serenidad no sea profunda y la pierda dentro de poco. Y la otra capaz que está así en este momento luchando, pero en el fondo tiene la paz verdadera, lo que pasa que imperfecta porque todavía no está en el cielo. Artículo 3. ¿Es la paz efecto de la caridad? Respondo. La paz, como queda dicho, implica esencialmente una doble unión, la que resulta de la ordenación de los propios apetitos en uno mismo, todos nuestros apetitos están unidos y ordenados, y la que se realiza por la concordia del apetito propio con el ajeno, son los dos elementos de la paz, y tanto una como la otra se produce por la caridad. Por la caridad están unificados todos mis apetitos, y por la caridad están unificados mis apetitos con los de las demás personas. Produce la primera, ¿sí?, la unión interior, por el hecho de que Dios es amado con todo el corazón, de tal manera que todo lo refiramos a Él, y de esta manera todos nuestros deseos convergen en el mismo fin. Produce también la segunda en cuanto amamos al prójimo como a nosotros mismos, por eso quiere cumplir el hombre la voluntad del prójimo como la suya. Por esta razón, entre los elementos de la amistad ha puesto el filósofo la identidad de gustos. Y Tulio, en el libro de Amicizia, expone que entre amigos hay un mismo querer y un mismo no querer. Objeciones y respuestas en este artículo. Y dice así la objeción: sin la gracia santificante no hay caridad. Pues bien, hay quienes tienen paz y no tienen gracias santificantes, como los gentiles. Y a veces disfrutas también de paz, por lo tanto, no es efecto de la caridad. Si tiene paz alguien que no está en gracia, es porque la paz no es efecto de la caridad, porque el que no está en gracia no tiene caridad, y sin embargo tiene paz.
Esa es la objeción. La respuesta: nadie pierde la gracia santificante si no es por el pecado. ¿Sí? Entonces este gentil que está, si tiene la verdadera paz, es porque de alguna manera Dios le dio la gracia. Capaz que no por los sacramentos, de un modo implícito o de un modo misterioso para nosotros, ¿no? Y es una persona que sigue la rectitud siempre, su recta conciencia, por gracia de Dios, ganada por Cristo en la cruz, pero de un modo oculto. Tiene una fe implícita, pero si tiene la paz verdadera, necesariamente tiene la gracia. Y si no, tiene una paz aparente, ¿no? Entonces nadie pierde la gracia santificante si no es por el pecado que aparta al hombre del fin debido, prefiriendo sobre él un fin malo. En este sentido, su apetito, de hecho, no se adhiere principalmente al bien final verdadero, sino al aparente. Por eso, sin gracia santificante, no puede haber paz verdadera, sino solo aparente. Segunda objeción: no es efecto de la caridad aquello cuyo contrario puede coexistir con la caridad. Entonces, si puede coexistir la caridad con la pelea, evidentemente no es efecto de la caridad la paz, porque si fuese efecto de la caridad la paz, entre gente con caridad no habría pelea. Y sin embargo, dice, hay peleas entre gente que tiene con caridad. Lo vemos, por ejemplo, entre San Jerónimo y San Agustín y entre Pablo y Bernabé. Bien, esa es la objeción. La respuesta: según el filósofo, la amistad no comporta concordancia en opiniones. Dos amigos capaz que tienen opiniones diversas, sino en los bienes útiles para la vida, sobre todo en los más importantes, ya que disentir en cosas pequeñas es como si no se desentiera. Esto explica el hecho de que sin perder la caridad puedan disentir algunos en opiniones, y podemos tener diversas opiniones e incluso discutir, pero discutir sin perder la caridad, sin dejar de querernos y sin estar unidos y en paz, porque es una discusión solamente intelectual de opiniones. En principio, ¿no? En principio es así. Ahora, si nos faltamos a la caridad, eso es otra cosa. Pero si tenemos caridad, podemos incluso diferir en opiniones y discutir sin faltar para nada a la caridad, queriendo mucho al otro, discutir y presentar nuestras diversas opiniones. Esto, por otra parte, sí, el tener diversas opiniones y disentir en ellas, no es tampoco obstáculo para la paz, ya que las opiniones pertenecen al plano del entendimiento, que precede al apetito, y el cual la paz establece la unión, ¿no? Entonces sí, yo pienso así, vos pensás así, pero en cuanto al querer, a la otra persona estamos en perfecta paz. Del mismo modo, habiendo concordia en los bienes más importantes, no sufre menoscabo la caridad por el disentimiento en cosas pequeñas. Esa disensión procede de la diversidad de opiniones, ya que mientras uno considera que la materia que provoca la disensión es parte del bien en que concuerda, cree el otro que no. Entonces, nosotros dos amamos a Dios, nosotros dos queremos la salvación de las almas. Bueno, a mí me parece que es así como se van a salvar más almas. A vos te parece que es asá, de otro modo. Entonces, tenemos una diversidad de opiniones, pero los dos queremos salvar almas, los dos queremos. Y entonces, las discusiones son pequeñas. Evidentemente, esto no se va a dar en la paz perfecta. Entre nosotros dos tenemos diversas opiniones y podemos tener discusiones entre estas opiniones, conservando la paz y conservando la caridad, pero evidentemente no estamos hablando de la paz perfecta que se da en el cielo. En el cielo no vamos a tener este tipo de discusiones, ¿no?
Entonces dice Santo Tomás, según eso, la discusión en cosas pequeñas y en opiniones se opone ciertamente a la paz perfecta, que supone la verdad plenamente conocida y satisfecho todo deseo. Entonces, en el cielo vamos a conocer la verdad de modo tan pleno que no vamos a tener diversas opiniones en nada, ¿no? En cambio acá el conocimiento de la verdad no es pleno, y entonces en ciertas cosas accidentales, periféricas, podemos tener diversidad de opiniones. Y además, todo deseo va a estar súper satisfecho en el cielo y por eso no va a haber posibilidad de que haya ninguna pequeña discusión. Estas pequeñas discusiones, igual que tenemos por diversas opiniones en cosas pequeñas, no se opone a la paz imperfecta y verdadera que es el lote de esta vida. En esta vida va a ser siempre así. La tercera objeción, una misma cosa no puede ser efecto propio de causas diversas. Pues bien, la paz, según Esaías, es efecto de la justicia. No es entonces por lo mismo efecto de la caridad.